Bienvenidos a este viaje de profundización espiritual y reflexión teológica. Hoy nos sumergiremos en una de las preguntas más antiguas y trascendentales de la humanidad. ¿De dónde vino Dios? Es una interrogante que ha resonado en el corazón de cada persona pensante a lo largo de la historia. Si Dios, en su infinita sabiduría y poder, creó todas las cosas, entonces ¿quién o qué creó a Dios? La búsqueda del origen de Dios, el Creador eterno, es un misterio que no solo asombra, sino que fascina profundamente el alma humana, invitándonos a contemplar lo que está más allá de nuestra comprensión finita. Desde los más antiguos filósofos hasta los teólogos contemporáneos, desde el niño que pregunta ¿por qué?, hasta el científico más riguroso, todos quienes se enfrentan a la inmensidad del universo terminan cuestionándose sobre el principio de todo. ¿Cómo puede existir un ser sin comienzo ni fin? En la intrincada urdimbre de la creación, el corazón humano anhela comprender aquello que yace más allá de la razón, más allá de las fronteras de la materia, del tiempo y de la existencia misma. Este anhelo no es una debilidad, sino una huella de la eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, una evidencia de que fuimos creados para buscar algo más allá de lo tangible, algo que trasciende nuestra propia existencia finita. La mente humana, por su propia naturaleza, busca causas y efectos. Es una herramienta diseñada para descifrar el orden del universo creado. Sin embargo, al llegar al punto de la primera causa, al origen último de todo, nos encontramos con un muro que nuestra razón, por sí sola, no puede franquear. Es en este umbral donde la fe y la revelación divina se vuelven esenciales, proporcionando un entendimiento que va más allá de la mera lógica. La Biblia, nuestra fuente infalible y viva, nos guía con una sabiduría profunda a través de este sendero misterioso. No nos ofrece respuestas simplistas que se amolden a nuestra lógica limitada, sino que nos invita a contemplar una realidad mucho más profunda. Dios es eterno. Él existe por encima y más allá de cualquier medida o definición que podamos concebir. La Escritura no intenta probar la existencia de Dios de la misma manera que se prueba un teorema matemático. En cambio, da por sentada su existencia como una verdad autoevidente, el fundamento sobre el cual todo lo demás descansa. Desde el primer versículo del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se nos presenta a un Dios preexistente, soberano y activo en la creación. La Biblia no pierde tiempo en responder a la pregunta de quién creó a Dios, porque, inherentemente, esa pregunta es una falacia desde una perspectiva divina. Implica que Dios es un ser creado, lo cual contradice su naturaleza misma. Permítanme llevarles al libro de Job, capítulo 38, versículo 4. Aquí, Dios mismo interpela a Job con una pregunta que expone de forma contundente la limitación humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos de la tierra? Esta voz divina no busca humillar a Job ni a nosotros, sino revelar la distancia abismal entre la mente finita del hombre y la infinita majestad del Creador. La pregunta retórica de Dios no es una evasión, sino una clara demostración de que hay verdades que sobrepasan la capacidad humana de análisis y que solo pueden ser recibidas con humildad, reverencia y asombro. Hay misterios que solo pueden ser aceptados, no totalmente comprendidos. La humildad es la clave para acercarse a la revelación de Dios. Intentar encajar a Dios dentro de nuestras categorías humanas es como intentar meter el océano en una taza. Es una tarea inútil que solo lleva a la frustración y a una visión distorsionada de su grandeza. La pregunta de Job nos recuerda que somos criaturas, no creadores.
y que nuestra sabiduría es una gota en el océano de la sabiduría divina. Nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a confiar en la infinitud de Dios. Imaginemos, por un momento, un tiempo antes del tiempo, un espacio antes de que cualquier dimensión fuera establecida. En ese no tiempo y no espacio, solo la existencia pura de Dios lo llenaba todo. No había galaxias, ni moléculas, ni materia alguna. No había sonido, ni luz, ni siquiera la más mínima vibración. Solo la presencia infinita de aquel que es. Este es el punto donde todo intento humano de explicación se desvanece, como la niebla matutina ante la majestuosidad del sol de la eternidad. Pensar en un antes de la creación es, en sí mismo, un desafío a nuestras mentes lineales. Estamos condicionados a pensar en términos de secuencias temporales. Esto ocurrió, y luego, aquello. Pero para Dios, el tiempo no es una restricción, sino una de sus creaciones. Él no está en el tiempo, sino que el tiempo está en Él. Él es el eterno presente, aquel que abarca todo el tiempo en un solo ahora divino. Antes de la primera chispa del Big Bang, antes de que la luz se separara de las tinieblas, antes de que el espacio se expandiera, Dios era. Su existencia no depende de un marco temporal. Él es el marco, el origen de todo lo que experimentamos como tiempo y espacio. Todo lo que existe, todo lo que podemos observar y concebir, apunta a un origen, a una causa. Una silla tiene un carpintero, un cuadro tiene un pintor, un edificio tiene un arquitecto. Pero Dios mismo es la causa no causada, el ser que existe en sí mismo, de manera inherente, sin depender de absolutamente nada ni de nadie para su existencia. La limitación de la mente humana no es un defecto en nuestra capacidad, sino una característica intrínseca de la criatura. Siendo hechos del polvo de la tierra, no podemos abarcar la totalidad de aquel que es espíritu eterno. Esta verdad es fundamental para cualquier teología coherente. Si Dios tuviera una causa, entonces esa causa sería Dios, y seguiríamos buscando la causa de esa causa en una regresión infinita sin solución. Pero la cadena de causas y efectos debe, en algún punto, detenerse. Y ese punto es Dios, la primera causa incausada. Él es el fundamento ontológico de toda la realidad, el porqué de la existencia misma. No podemos comprender completamente cómo un ser puede ser incausado, porque nuestra experiencia nos enseña que todo tiene un origen. Sin embargo, reconocer esta verdad es un acto de fe y de humildad intelectual, una aceptación de que la realidad última es más grande que nuestra capacidad de comprensión total. Es reconocer que la existencia contingente del universo requiere una existencia necesaria que lo fundamente. La creación entera clama la gloria de Dios, como bellamente declara el Salmo 19, versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos su poder en las estrellas, su sabiduría en la complejidad de la vida, su belleza en la naturaleza. Sin embargo, incluso la inmensidad inconmensurable del universo visible es apenas un susurro inaudible frente a la grandeza de aquel que lo creó. Si los vastos cielos, con toda su amplitud, son incapaces de contener al Creador, cuánto menos la mente humana podrá comprender su origen, que simplemente no existe. La creación nos habla de él, pero no de su origen. Es como leer un libro magnífico y quedar maravillado por la brillantez del autor, sin que el libro mismo revele dónde nació el autor o cómo concibió la idea inicial. El libro es una obra del autor, un reflejo de su mente, pero no es el autor. De la misma manera, el universo es una obra de Dios, un testimonio de su carácter y poder.
pero no nos revela el origen de Dios, porque Él es el ser no originado. La creación es un lienzo pintado por el Creador, un espejo que refleja su gloria, pero nunca su comienzo. La magnificencia del cosmos debería llevarnos a la reverencia, no a una búsqueda exhaustiva de un antes que no existe para el eterno. Esta profunda búsqueda, lejos de ser inútil, nos acerca a la esencia de la verdadera adoración. Cuanto más reconocemos nuestra insignificancia y pequeñez frente a la inmensidad de Dios, más somos invitados a confiar plenamente, a creer con fervor y a rendirnos por completo a su soberanía absoluta. La pregunta misma de quién creó a Dios es, en su raíz, una invitación a reconocer que no todo puede ser reducido a las categorías limitadas de lo creado, de lo temporal y de lo contingente. Es un acto de humildad que nos lleva a la adoración. Cuando dejamos de intentar domesticar a Dios con nuestra lógica y nuestras expectativas, y en cambio nos maravillamos ante su trascendencia, entonces comenzamos a adorar de verdad. La adoración no es solo alabar a Dios por lo que hace, sino por quién es. El ser autoexistente, el fundamento de toda realidad. Esta búsqueda nos lleva a un lugar de asombro y reverencia, donde la razón se inclina ante el misterio y el corazón se abre a la infinitud. Es en este espacio de reverencia donde la fe florece, permitiéndonos abrazar verdades que superan nuestra plena comprensión. A medida que profundizamos en esta verdad, es vital comprender que, aunque la pregunta sobre el origen de Dios es una inquietud instintiva y natural para el ser humano, la revelación bíblica nos conduce a un entendimiento superior y más profundo. Dios no tiene origen, porque Él mismo es el origen. Él es anterior a todas las cosas, y en Él todas las cosas encuentran su razón de ser y su sustento. Este es el punto de partida fundamental para comprender la naturaleza de la existencia divina. Y es precisamente esta comprensión la que nos impulsa a sumergirnos aún más profundamente en el misterio de su autoexistencia, donde no hay principio ni fin, solo el eterno y majestuoso Yo Soy, el Dios que no fue creado, la autoexistencia inefable e inexplicable. Esta verdad es la piedra angular de la fe cristiana y de muchas otras tradiciones teístas. Si Dios tuviera un origen, sería contingente, dependiente de algo más, y por lo tanto, no sería Dios. Él sería una criatura. Pero el concepto de Dios, por definición, es el del ser supremo, aquel que es absoluto e independiente. Su identidad está intrínsecamente ligada a su falta de origen. Él no es una parte de la realidad. Él es la realidad última, el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Él no fue hecho, Él es el hacedor. Al contemplar la existencia de Dios, nos adentramos en un abismo de misterio tan profundo que ninguna mente creada puede sondear por completo. Dios no fue creado. No apareció en algún momento determinado del tiempo, ni surgió de alguna realidad superior a Él mismo. La esencia misma de su naturaleza es la autoexistencia. Una realidad que trasciende y escapa por completo a nuestras categorías de origen y dependencia. Él simplemente es. Esta es la diferencia radical y absoluta entre el Creador y todo lo que fue creado. Intentar visualizar o comprender completamente la autoexistencia es como tratar de imaginar un color que nunca hemos visto. Nuestros cerebros están diseñados para procesar lo que tiene un comienzo y un fin, lo que es finito. La infinitud de Dios, y en particular su autoexistencia, es una verdad que solo podemos aprehender por fe,
no por plena comprensión racional. Es un abismo, sí, pero un abismo lleno de gloria, de poder y de perfección. Es la verdad más maravillosa y la más incomprensible a la vez. Es la maravilla de un Dios que es tan vasto y tan diferente de nosotros que nuestra mente se rinde ante su majestad. Mientras el universo entero, en su vastedad y complejidad, depende de causas, fuerzas y principios externos para existir y para continuar existiendo, Dios existe en sí mismo, es completo en sí mismo, perfecto en todos sus atributos e independiente de cualquier cosa o ser fuera de su propia naturaleza divina. El Salmo 90, versículo 2, proclama con una autoridad que resuena a través de la eternidad. Antes que nacieran los montes, o que tú formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Esta es la esencia de la necesidad metafísica y de Dios. No es que Dios simplemente existe, es que su no existencia es una imposibilidad lógica. Si Dios no existiera, nada más podría existir, porque Él es la fuente de toda existencia. Él no necesita el universo para ser Dios. El universo necesita a Dios para ser. Esta independencia radical es lo que lo distingue de todo lo creado. Las montañas pueden erosionarse, las estrellas pueden apagarse, pero Dios permanece inalterable. Él es la roca firme en un universo de constante cambio, la única realidad verdaderamente estable y permanente. No hay un instante anterior en el que Dios comenzó a existir. No hay una fuente de la que Él haya sido derivado. Él trasciende completamente la idea de inicio y de formación. La creación de los majestuosos montes, de la vasta tierra, y del inmenso cosmos. Todo esto tuvo un punto inicial, un comienzo en el tiempo, pero Dios existía mucho más allá de ese punto. Él habita en una eternidad, donde el pasado y el futuro no son distinciones relevantes, pues en su esencia no hay sucesión de momentos, sino una existencia plena, simultánea e infinita. El tiempo es una dimensión que Dios creó para su creación. Para Él, el ayer, el hoy y el mañana son un solo y eterno ahora. Esto no significa que Dios sea estático o inactivo, sino que su actividad y su ser no están limitados por las constricciones temporales que nosotros experimentamos. Él ve todo el curso de la historia humana de principio a fin de un solo vistazo. No como una secuencia de eventos que se desarrollan, sino como una totalidad siempre presente ante Él. Esta es una verdad que desafía nuestra intuición, pero es crucial para entender la magnificencia de su ser. Él es el eterno, el inmutable, el que trasciende toda concepción de formación o desarrollo. Cuando afirmamos que Dios es autoexistente, estamos declarando que Él es el único ser cuya existencia es absolutamente necesaria. Todo lo demás que existe, toda la creación visible e invisible, existe porque Dios así lo quiso y lo ordenó. Cada criatura, desde la más pequeña partícula subatómica hasta la galaxia más vasta, depende de algo fuera de sí misma para venir a la existencia y para continuar existiendo. Pero Dios no depende de nada. Él no fue generado, no fue moldeado, no fue llamado a la existencia. Su existencia es intrínseca a su ser, inherente a su naturaleza divina, eterna, y por lo tanto, absoluta. En la filosofía se distingue entre seres contingentes, aquellos que podrían no haber existido, y un ser necesario, aquel que no puede no existir. Dios es el ser necesario. Sin Él, nada podría haber existido. Él no es una de las muchas posibilidades. Él es la única realidad fundamental que hace posible todas las demás posibilidades.
Su existencia es la condición previa para la existencia de todo lo demás. Esta verdad nos lleva a comprender la radical dependencia de toda la creación sobre su soberanía y poder. Si Él retirara su mano sustentadora por un instante, todo volvería a la nada. Él es el pilar de la existencia, la fuente inagotable de ser. Nuestra dificultad intrínseca para concebir esta realidad proviene directamente de nuestra propia experiencia como seres creados. Vivimos inmersos en un mundo de causas y efectos ininterrumpidos, de orígenes y fines predecibles, de cambios constantes y ciclos repetitivos. Nada de lo que conocemos en nuestra realidad material es verdaderamente independiente. Todo es interdependiente y contingente. Pero Dios, en radical contraste, es el ser por excelencia, aquel que no solo existe, sino cuya existencia es la fuente primaria e inagotable de toda otra existencia. Esta verdad fundamental resuena con poder en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Así dice el Señor: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Esta cita subraya la singularidad de Dios. Él no comparte su divinidad con nadie. No hay otro ser de su tipo. Nuestra mente, acostumbrada a categorizar y comparar, se encuentra con un ser que no tiene comparación. La insuficiencia de las explicaciones humanas no es un fracaso de la razón, sino una señal de la trascendencia de Dios. Es el reconocimiento de que la realidad divina se encuentra en un plano diferente al de la realidad creada. Al aceptar esta limitación, abrimos la puerta a una comprensión más profunda, aunque no exhaustiva, de su majestad. Considerar la autoexistencia de Dios nos conduce inevitablemente a reconocer la total insuficiencia de cualquier explicación humana para la realidad última del universo y de la vida. La razón humana, por más elevada que sea, no puede escalar la majestuosa montaña de la eternidad para observar el origen de Dios, sencillamente porque tal origen no existe. Él no es un ser contenido dentro del universo. Él es la fuente, el sustentador y la razón misma por la cual el universo entero existe en primer lugar. Su vida no depende de circunstancias externas, de energías cósmicas o de leyes naturales. Él es la vida en sí mismo, la propia definición del ser absoluto. Confundir a Dios con un ser dentro del universo es un error categórico. Sería como confundir al autor con un personaje de su propia novela. El autor es quien crea el mundo ficticio y sus personajes. No está limitado por las reglas de ese mundo. De la misma manera, Dios es el arquitecto y sustentador del cosmos, no un componente de él. Él es la realidad que precede y subyace a todo. Esta distinción es crucial para evitar una concepción panteísta o limitada de Dios y para afirmar su soberanía y trascendencia absolutas. Él no está sujeto a las leyes que Él mismo estableció para la creación. Él es el legislador supremo, la vida misma. Esta comprensión sublime transforma radicalmente nuestra manera de ver el mundo y, más importante aún, de vernos a nosotros mismos. Si Dios es autoexistente, entonces todas las demás cosas son, por naturaleza, contingentes, pasajeras y completamente dependientes de Él. Si Él es el único ser necesario, entonces nuestra vida, en su esencia más profunda, encuentra su verdadero sentido y propósito solo en Él. Esta verdad nos libera de la autoimportancia y nos invita a la humildad. No somos autosuficientes. Somos criaturas que respiran, piensan y existen gracias a Él. Nuestra dependencia de Dios no es una debilidad, sino la condición misma de nuestra existencia y el camino hacia la plenitud.
El significado de nuestra vida no se encuentra en acumular bienes o alcanzar éxitos, sino en la relación con el ser, que es el significado de todo. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como el apóstol Pablo lo expresó en Hechos 17:28. Esta revelación nos invita a reorientar nuestras vidas hacia el Yo Soy, el fundamento de nuestra existencia y la fuente de nuestro propósito. El orgullo humano, que a menudo se imagina autosuficiente e independiente, se desvanece por completo ante la majestad imponente de un Dios que existe por sí mismo, sin necesidad de nada ni de nadie. Y la adoración, en su forma más pura y genuina, nace y fluye cuando reconocemos la distancia insondable, pero también la relación íntima entre el Creador y la criatura, y nos postramos en reverencia y asombro frente a aquel que es de eternidad a eternidad, el Alfa y la Omega de toda existencia. Es precisamente esta revelación gradual y progresiva la que nos lleva a descubrir lo que Él dijo sobre sí mismo de una manera aún más extraordinaria y reveladora. El Yo Soy es la respuesta definitiva de Dios a la mente humana finita y limitada. El orgullo nos ciega a nuestra propia finitud y a la necesidad de Dios. Nos impulsa a ser nuestros propios dioses, a buscar la autosuficiencia en un mundo contingente. Pero cuando la verdad de la autoexistencia de Dios penetra en el corazón, el orgullo se derrumba. Es entonces cuando la adoración se vuelve auténtica, no un ritual vacío, sino una respuesta espontánea del alma ante la abrumadora grandeza del Creador. Es un reconocimiento de que no somos el centro, sino Él. Y al postrarnos, no perdemos nuestra dignidad, sino que la encontramos en aquel que nos dio el ser. Cuando Moisés, en medio del vasto y solitario desierto, se encontró frente a la zarza que ardía sin consumirse y osó preguntar a Dios cuál era su nombre, la respuesta que recibió fue tan simple en su formulación como insondable en su significado. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Ninguna definición más extensa o compleja podría expresar con mayor precisión la realidad absoluta de aquel que es. Ningún título compuesto o elaborado podría abarcar la inmensa vastedad de la existencia divina. Dios, en su infinita sabiduría y majestad, se reveló con una expresión que no solo indica la existencia, sino la existencia necesaria, autoexistente, eterna e inmutable. Este pasaje es uno de los más profundos de toda la Escritura. El nombre Yahvé, Yahvé, que se deriva de la raíz hebrea para ser, encapsula la autoexistencia de Dios. No es un nombre que le fue dado, sino un nombre que Él mismo reveló, que describe su esencia y ella. Es una declaración de autosuficiencia y de eternidad. Para Moisés, un hombre que se sentía insignificante y falto de elocuencia, esta revelación fue una garantía de que Dios estaba con él. Un Dios que no necesitaba explicaciones ni validación, sino que simplemente. Este nombre es un ancla para nuestra fe, recordándonos que el Dios al que servimos no es una invención humana, sino la realidad última. El nombre Yo Soy no es un intento de explicar a Dios en términos humanos limitados, sino una poderosa afirmación que rompe las barreras del lenguaje y del tiempo. Dios no se presenta como alguien que fue o que será, sino como aquel que simplemente es. Él no depende de condiciones externas, no evoluciona a través de las edades, ni se transforma en algo diferente de su propia esencia. El Yo Soy es una declaración de presencia constante, de una realidad inalterable que nunca cesa y nunca cambia. En la gramática humana, soy es un verbo en presente, pero cuando Dios dice yo soy, trasciende cualquier tiempo verbal. Él no está confinado al presente, Él es el presente eterno,
el pasado, el presente y el futuro convergen en su ser. Esta declaración es un recordatorio de su inmutabilidad, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay fluctuaciones en su carácter, en sus promesas o en su poder. Es un Dios en quien podemos confiar plenamente, porque Él es absoluta y consistentemente Él mismo. Su nombre es un refugio seguro en un mundo de constante flujo y cambio, una verdad que permanece inamovible. Esta respuesta divina no solo define la naturaleza intrínseca de Dios, sino que también expone de manera cruda la limitación inherente de la mente humana. Estamos acostumbrados a definir las cosas por sus comienzos y sus fines, por las complejas relaciones que se establecen entre ellas y por los constantes cambios que experimentan con el incesante paso del tiempo. Pero frente a la realidad de Dios, todas estas categorías se desmoronan por completo. Él es aquel que no puede ser reducido a definiciones temporales, pues su existencia es de un orden infinitamente superior y trascendente. La mente humana busca finitud, pero Dios es infinitud. Busca origen, pero Él es el origen. Esta suficiencia de Dios es lo que nos permite descansar. No tenemos que buscar la plenitud en cosas creadas o en nosotros mismos, porque Él es la plenitud misma. Cada atributo de Dios, su amor, su sabiduría, su poder, es ilimitado precisamente porque Él es el Yo Soy. Su ser no tiene fronteras, no tiene deficiencias. Él es la perfección encarnada. Cuando Dios declara Yo Soy, Él no solo afirma su existencia inmutable, sino también su suficiencia absoluta. No hay falta alguna en Él. No hay necesidad insatisfecha, no hay dependencia de nada externo. Él es completo en sí mismo, la fuente inagotable de toda vida, de toda verdad y de todo bien. Esta declaración sublime, revelada en Éxodo, es ecoada y profundizada por Jesucristo en varios momentos cruciales de su ministerio terrenal. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús afirmó con autoridad divina: en verdad les digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Con esto, Jesús no solo reivindicaba una existencia anterior a Abraham, sino que se identificaba de manera inequívoca con la propia esencia divina, eterna e inmutable. El Yo Soy resuena a través de toda la Escritura como un hilo de oro invisible que une la revelación de Dios a la humanidad. En el Apocalipsis, Jesús se autoproclama el Alfa y la Omega, el principio y el fin, aquel que era, que es y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Cada título, cada imagen, cada revelación converge hacia esta verdad central e inmutable. Dios es absolutamente independiente de nada más que de sí mismo. La afirmación de Jesús: antes de que Abraham existiera, yo soy, fue tan impactante para sus oyentes que intentaron apedrearle, porque entendieron que se estaba atribuyendo la divinidad. Jesús no dijo yo fui, sino yo soy, vinculándose directamente con el nombre divino revelado a Moisés. Esto establece la eternidad y la unicidad de Cristo como Dios. Él no es una criatura excelsa. Él es el Creador mismo, la segunda persona de la Trinidad, coeterno y coigual con el Padre. Su yo soy no es una mera pretensión, sino una declaración de su naturaleza divina inherente. Esta es la verdad que da fundamento a nuestra fe en Jesús como Dios encarnado, el puente entre el Dios eterno y la humanidad temporal. Esta realidad profunda tiene implicaciones transformadoras para nuestra fe.
Creer en el yo soy es reconocer y aceptar que Dios no cambia según las modas de las épocas, no depende de los ciclos inconstantes de la historia humana y no es conmovido por las fluctuaciones impredecibles de la creación. Él permanece inmutable y eterno, lo mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Cuando nos acercamos a Dios, no nos aproximamos a una fuerza impersonal o a una entidad en constante transformación, sino a un ser que es absolutamente confiable, perfectamente consistente y siempre presente. La inmutabilidad de Dios es una fuente de consuelo inagotable. En un mundo donde todo cambia, donde las promesas humanas fallan y las circunstancias se alteran, Dios permanece inalterable. Su amor no se enfría, su verdad no se distorsiona, su poder no disminuye. Esto significa que sus promesas son eternas, su plan es inquebrantable y su carácter es digno de toda nuestra confianza. El autor de Hebreos lo expresa claramente. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13:8. Esta verdad nos proporciona una base sólida para nuestra fe, sabiendo que el Dios en quien confiamos no es caprichoso ni volátil, sino constante y fiel a su propia naturaleza. Además, la revelación del Yo Soy nos enseña que Dios es siempre y en toda circunstancia suficiente para cada situación de nuestra vida. Cuando nos sentimos sin fuerzas, Él es nuestra fuerza inagotable. Cuando la paz nos falta en medio de la tormenta, Él es nuestra paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nos sentimos perdidos en el laberinto de la vida, Él es el camino claro y seguro. Su existencia trasciende todas nuestras necesidades, pero al mismo tiempo las satisface plenamente con su plenitud inalterable. La suficiencia de Dios es un bálsamo para el alma atribulada. En lugar de buscar soluciones en nosotros mismos o en el mundo que nos rodea, podemos volvernos a aquel que es la fuente de toda provisión. ¿Necesitas sabiduría? Él es la sabiduría. ¿Necesitas consuelo? Él es el consolador. ¿Necesitas justicia? Él es la justicia. No hay vacío en nuestra vida que Él no pueda llenar. No hay necesidad que Él no pueda satisfacer desde su propia abundancia. Su yo soy se convierte en la respuesta a cada una de nuestras preguntas existenciales y a cada una de nuestras carencias, porque en Él tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Comprender el yo soy es entender que la esencia de Dios no se encuentra confinada en el tiempo, en la materia o en el espacio, sino en su propia naturaleza eterna e incondicional. Él no es una parte del universo, ni algo que surgió del universo mismo. Él es el fundamento de todo ser, la raíz última de toda la realidad, el principio sin principio y el fin sin fin. Esta es la respuesta que la mente humana, en su limitación inherente, recibe con asombro y reverencia. Dios no es definido por los términos de la creación, sino que Él es el autor de ellos. Esta revelación, que a los ojos humanos puede parecer simple en su formulación, es en realidad una ventana abierta al abismo insondable de la eternidad. La noción de que Dios es el creador del tiempo es crucial. A menudo pensamos en Dios operando dentro de nuestras categorías temporales, pero Él las trasciende por completo. Él no está sujeto a un reloj cósmico. Él es el que puso el reloj en marcha. Esto nos ayuda a entender que su plan y su propósito son eternos y no están limitados por los confines de la historia humana. Él opera desde una perspectiva eterna, viendo el final desde el principio. Esta verdad nos invita a confiar en su soberanía sobre el tiempo
sabiendo que Él está obrando todas las cosas según su propósito eterno, incluso cuando no podemos percibirlo en nuestra línea de tiempo finita. El yo soy no es solo una afirmación teológica profunda, es una invitación personal a la confianza absoluta, a la adoración incondicional y a la rendición total. Y al sumergirnos más profundamente en este misterio, percibimos que, aunque el tiempo, esta estructura que rige nuestra existencia temporal, es solo otra obra de sus manos. Antes de que el tiempo existiera, Él ya era, en toda su gloria y plenitud. Es fundamental entender esto. Dios no vive dentro del tiempo. Él es el creador del tiempo. Esta invitación es al corazón, no solo a la mente. El conocimiento de la autoexistencia de Dios no debe quedarse en una mera curiosidad intelectual, sino que debe transformarnos. Nos invita a una relación de profunda confianza, sabiendo que aquel que nos sostiene no tiene límites ni deficiencias. Y comprender que Él es el creador del tiempo nos libera de la ansiedad de la urgencia humana y nos permite descansar en su cronograma perfecto. Si Él creó el tiempo, entonces Él es el Señor de cada instante y su plan se desarrollará en el momento preciso y perfecto. Su soberanía sobre el tiempo es una garantía de que Él está en control. No importa cuán caótico parezca nuestro mundo temporal. La comprensión de la autoexistencia de Dios, de su naturaleza como el yo soy, inmutable, y de su dominio absoluto sobre el tiempo, no es solo un ejercicio teológico abstracto, sino una invitación profunda y transformadora a vivir una vida de confianza radical y de adoración incesante. Nos libera de la pesada carga de tener que controlar todo, de entenderlo todo con nuestra mente limitada, de ser la medida o estándar de todas las cosas. En cambio, podemos descansar plena y serenamente en la sabiduría infinita y el poder ilimitado de aquel que es el fundamento inamovible de toda la realidad, el pilar de la existencia misma. Este es el verdadero propósito de nuestra reflexión. No solo saber más acerca de Dios, sino conocerle más íntimamente y confiar en Él más plenamente. Su autoexistencia es nuestro ancla en un mar de incertidumbre. Cuando las tormentas de la vida nos golpean, podemos aferrarnos a la verdad de que Él es el yo soy, el que nunca cambia, el que nunca falla. Es una verdad que nos da estabilidad y paz. En Él encontramos nuestra seguridad, nuestra esperanza y nuestro eterno hogar. Este entendimiento de la eternidad divina también nos ofrece una perspectiva única y significativa sobre el propósito y el significado de nuestra propia vida. Si venimos de un Dios eterno y, por su gracia, regresaremos a Él, entonces nuestra existencia temporal adquiere un significado que va mucho más allá de los límites de esta vida terrenal. Cada momento que vivimos, cada elección que tomamos, cada relación que cultivamos, se inscribe en la vasta e ilimitada eternidad de su plan divino. No somos simplemente el producto aleatorio del azar cósmico o meros átomos en un universo sin sentido inherente. Somos criaturas amadas profundamente por un Creador eterno que nos tejió con un propósito sublime y nos llama a una relación eterna e íntima con Él. Nuestra vida, a la luz de la eternidad de Dios, deja de ser una serie de eventos sin conexión y se convierte en una narrativa con un significado profundo. El tiempo que pasamos en esta tierra es una preparación para la eternidad. Cada dificultad, cada alegría, cada relación tiene un propósito en su plan eterno. Esto nos da un sentido de dirección y un consuelo profundo, sabiendo que nuestra existencia no es vana, sino que está tejida en el gran tapiz de la historia redentora de Dios. En este vasto y glorioso panorama de la existencia divina,
nuestra pequeña y fugaz vida humana se convierte en un capítulo crucial, un breve pero inmensamente significativo pasaje dentro de una historia infinitamente más grande y trascendente. Una historia que tiene su origen inescrutable y su destino glorioso en el corazón mismo de Dios. Es un llamado constante a vivir con reverencia, con profunda gratitud y con una conciencia ininterrumpida de que estamos, en todo momento, en la majestuosa presencia de aquel que es. Vivir en la conciencia de su presencia es vivir con un propósito elevado. Cada respiración, cada pensamiento, cada acción puede ser un acto de adoración. Nos invita a la santidad, a la búsqueda de la verdad, a la práctica del amor y la justicia, porque sabemos que vivimos ante los ojos de un Dios santo, amoroso y justo. Esta conciencia no es una carga, sino una bendición, una invitación a experimentar la plenitud de la vida que se encuentra en la comunión con el Creador. Más allá de la comprensión puramente intelectual, la autoexistencia de Dios nos invita a una rendición existencial completa. Es un recordatorio humilde pero liberador de que no somos el centro del universo, sino más bien parte de una creación asombrosa, amorosamente sostenida por un ser infinitamente mayor y más glorioso que nosotros. Esta verdad es, paradójicamente, una fuente de inmensa libertad. Nos libera de la carga opresiva de tener que controlar cada aspecto de nuestra vida, de entenderlo todo con nuestra mente limitada, de ser la medida o el estándar de todas las cosas. En cambio, podemos descansar confiadamente en la sabiduría perfecta y el poder ilimitado de aquel que es el fundamento inamovible de toda la realidad. La rendición a Dios no es una pérdida de identidad, sino el descubrimiento de nuestra verdadera identidad en Él. Cuando soltamos el control y nos entregamos a su soberanía, experimentamos una libertad que el autoesfuerzo nunca puede proporcionar. Nos libera de la ansiedad por el futuro, de la culpa por el pasado y de la presión de tener que ser perfectos. Nos permite vivir con ligereza, sabiendo que estamos en las manos de aquel que nos ama y nos sostiene. La vida de fe, entonces, se convierte en un viaje emocionante y continuo de descubrimiento del Dios eterno. Cada nuevo día es una oportunidad preciosa para reconocer su presencia constante, para confiar plenamente en sus promesas inquebrantables y para vivir en perfecta alineación con su voluntad sabia y buena, sabiendo que su amor por nosotros y su fidelidad son tan eternos como Él mismo. No hay un límite de tiempo para su gracia redentora, ni un reloj que marque el fin de su misericordia divina. En Él, y solo en Él, encontramos un ancla segura para el alma en medio de las tormentas de la vida, una esperanza que trasciende el tiempo y la muerte, y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Porque el Dios que no tiene principio, el autoexistente Dios, es también el Dios que, en su bondad infinita, nos ofrece una vida sin fin, una eternidad bendecida en comunión con Él. Este viaje de fe es dinámico, no estático. Cada día aprendemos algo nuevo sobre su carácter, su amor y su plan. Es una aventura que dura toda la vida y que se extiende hasta la eternidad. La esperanza que encontramos en Él no es una mera ilusión, sino una certeza basada en la inmutabilidad de su ser. Es una esperanza que nos sostiene a través de las pruebas y nos impulsa hacia adelante, sabiendo que nuestro destino final es la comunión eterna con el Dios eterno. Querido oyente, ¿cómo esta profunda verdad de la autoexistencia eterna de Dios transforma su perspectiva sobre su propia vida y propósito? ¿Cómo le impulsa a vivir con mayor fe?
una adoración más sincera y un sentido más claro de su lugar en su vasto plan eterno. Que estas verdades nos lleven a una humilde adoración y a una confianza inquebrantable en el Dios que es, fue y será por toda la eternidad. Amén. Oremos. Amado Padre eterno, yo soy, nos postramos ante tu majestad incomprensible. Te damos gracias porque no eres un Dios que necesita ser creado, sino el creador de todo lo que existe. Gracias porque tu existencia es el fundamento de la nuestra y porque en ti encontramos nuestro propósito y nuestro descanso. Ayúdanos a vivir cada día con la conciencia de tu presencia autoexistente, a confiar en tu inmutabilidad en medio de un mundo cambiante y a rendirnos por completo a tu sabiduría y amor perfectos. Que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria y que siempre busquemos tu rostro, sabiendo que en ti está la plenitud de todo ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Yo Soy encarnado. Amén. Si este mensaje ha tocado su corazón y desea seguir explorando las profundidades de la fe, le invitamos a darle me gusta a este video, dejar un amén o un comentario con sus reflexiones. Comparta este contenido con aquellos que puedan beneficiarse de él. Suscríbase a nuestro canal para no perderse futuras enseñanzas. Y si le es posible, considere apoyar este ministerio a través de un superchat o convirtiéndose en miembro para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios con más personas. Que la paz del Dios eterno esté con ustedes. Hasta la próxima. Para aquellos que luchan con las preguntas fundamentales de la existencia, esta verdad de la autoexistencia divina ofrece una respuesta que la lógica humana no puede proporcionar por sí sola. El agnosticismo, al afirmar que el conocimiento de Dios es incognoscible, a menudo se basa en la premisa de que todo debe tener una causa y, por lo tanto, Dios también la tendría. El ateísmo, por su parte, niega la existencia de Dios, a menudo porque no puede concebir un ser sin un origen. Sin embargo, al reconocer que la cadena de causas y efectos no puede ser infinita y debe terminar en una causa no causada, la autoexistencia de Dios se convierte en la única explicación coherente para la existencia del universo. No es un salto ciego de fe, sino una conclusión necesaria cuando se examina la naturaleza de la realidad. Si algo existe, debe haber un ser necesario que fundamente toda existencia contingente. Este ser es lo que llamamos Dios, el autoexistente. La pregunta no es ¿quién creó a Dios?, sino ¿cómo puede ser que algo exista si no hay un Dios autoexistente? La autoexistencia no es una contradicción, sino una necesidad lógica para la existencia de todo lo demás. La autoexistencia de Dios implica su plenitud del ser. Esto significa que Él no carece de nada, no tiene ninguna deficiencia, y todos sus atributos son infinitos y perfectos. Su amor es infinito, su sabiduría es ilimitada, su poder es omnipotente, su santidad es absoluta. No hay un área en la que Él sea menos que perfecto o menos que completo. Él es la suma total de toda perfección. Esta verdad es inmensamente significativa para nuestra relación con Él. Si nos acercamos a un Dios que es la plenitud del ser, entonces podemos estar seguros de que en Él encontraremos todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual y existencial. No necesitamos buscar la perfección en otras fuentes, porque toda la perfección reside en Él. No necesitamos buscar la satisfacción en el mundo, porque la verdadera satisfacción se encuentra en la comunión con el Dios que es la plenitud de todo bien. Esta plenitud nos invita a una dependencia total y a una adoración completa. Es importante notar que la autoexistencia de Dios no contradice la doctrina de la Trinidad, sino que la sustenta.
El Padre es autoexistente. El Hijo es autoexistente, coeterno con el Padre, y el Espíritu Santo es autoexistente, coeterno con el Padre y el Hijo. La autoexistencia no se refiere a un aislamiento solitario, sino a una existencia inherente y no derivada dentro de la divina comunión trinitaria. Las tres personas de la Trinidad son coeternas y coiguales, cada una poseyendo la plenitud de la divinidad autoexistente. Esto es un misterio que excede nuestra comprensión completa, pero no es una contradicción. La unidad de Dios en tres personas es una realidad que solo la revelación divina puede darnos. La autoexistencia de Dios en la Trinidad significa que Él es una comunidad perfecta y autosuficiente de amor y comunión desde toda la eternidad. Él no necesitaba crear para experimentar la relación. Él ya tenía la relación perfecta dentro de sí mismo. Esta es una verdad profunda que nos habla de la naturaleza relacional de Dios y de su amor eterno. Finalmente, la autoexistencia de Dios nos lleva a una profunda reverencia ante lo incomprensible. Hay verdades sobre Dios que, si bien son reveladas, no pueden ser completamente desempacadas por nuestra mente finita. Y en esa incomprensibilidad reside gran parte de su majestad. Si pudiéramos entender a Dios por completo, Él dejaría de ser Dios. Él sería un ser que podríamos contener dentro de nuestras categorías y limitaciones. Pero el hecho de que su autoexistencia sea un misterio insondeable, solo accesible a través de la fe y la revelación, subraya su trascendencia y su absoluta otredad. Es una invitación a la humildad intelectual y a la adoración. No todo lo que es real es completamente comprensible para nosotros. La incomprensibilidad de Dios no es un obstáculo para la fe, sino un motivo para la adoración. Nos recuerda que estamos lidiando con el ser más grande y glorioso que existe, y que nuestra respuesta más apropiada es la reverencia y el asombro. Es la maravilla de un Dios que es tan grande que nuestra mente se inclina ante Él, no en derrota, sino en adoración. La autoexistencia de Dios también se entrelaza con su providencia divina. Dado que Él es autoexistente y no depende de nada, Él es absolutamente libre para actuar en su creación según su voluntad perfecta. Su providencia, es decir, su continuo cuidado y gobierno sobre el universo, no es una necesidad, sino una manifestación de su amor y su poder. Él no necesita intervenir porque tenga alguna deficiencia o porque la creación se le escape de las manos. Interviene porque Él es soberano y ha elegido activamente sostener y guiar su creación hacia sus propósitos eternos. La providencia de Dios es un testimonio de su fidelidad y su compromiso con su creación. Saber que el Dios autoexistente está al timón nos da una inmensa paz. Él no está ausente ni es indiferente. Él está activamente involucrado en cada detalle de la historia humana y de nuestras vidas individuales. Su autoexistencia garantiza que su providencia es perfecta, infalible e inquebrantable. Esta verdad nos ofrece una seguridad inigualable. En un mundo lleno de incertidumbre, de crisis y de cambios constantes, la existencia de Dios como el Yo Soy inmutable es nuestra roca inamovible. No dependemos de la fuerza de nuestras propias convicciones o de la estabilidad de las circunstancias externas. Dependemos de aquel que es el fundamento de toda la realidad. Si Él es, entonces todo lo demás tiene un sentido, una base y una esperanza. Esta seguridad nos permite enfrentar la vida con valentía y con fe, sabiendo que estamos anclados en una realidad eterna que nunca puede ser sacudida. La seguridad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante del Dios autoexistente. Él es nuestro refugio y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Saber que Él es nos libera del temor y nos capacita para vivir con audacia y propósito, porque nuestra vida está enraizada en el ser más seguro y eterno de todos. Es fascinante considerar que incluso los principios de la lógica y la razón, con los que intentamos comprender el universo, encuentran su origen en la mente del Dios autoexistente. Las leyes de la lógica no son arbitrarias ni surgieron de la nada. Son un reflejo del orden y la coherencia inherentes al carácter de Dios. Él es la razón suprema, y por lo tanto, el universo que Él creó es inteligible y ordenado. Esto significa que nuestra capacidad de razón, por limitada que sea, es un don de Él, y nuestra búsqueda de la verdad es, en última instancia, una búsqueda de Él mismo. La coherencia del universo no es un accidente, es un testimonio del Creador. Él es el fundamento de toda verdad y de toda lógica. Los principios matemáticos y científicos que descubrimos en el cosmos no son inventos humanos, sino revelaciones del orden divino que Dios estableció. Esta verdad eleva nuestra búsqueda de conocimiento y la integra en una comprensión más profunda de la realidad, donde Dios es la fuente de toda sabiduría y comprensión. Finalmente, la autoexistencia de Dios nos da una esperanza gloriosa para la adoración futura. En la eternidad, nuestra adoración de Él será sin fin, no porque tengamos que esforzarnos por adorar, sino porque la contemplación de su ser autoexistente, su gloria y su amor, será una fuente inagotable de gozo y asombro. Nuestra comprensión de Él se profundizará infinitamente, y cada nueva revelación de su ser nos llevará a una adoración aún más profunda y ferviente. La eternidad con Él será un continuo descubrimiento y una continua adoración del Yo Soy. Esta esperanza nos anima en nuestra vida terrenal, sabiendo que las alegrías y las revelaciones que experimentamos ahora son solo un atisbo de la plenitud que nos espera. La adoración no es una obligación, sino el destino natural del alma que reconoce la grandeza de su Creador. Y en la eternidad, esa adoración será pura, sin interrupciones y plena de gozo, porque estaremos en la presencia del Dios que es, por los siglos de los siglos. No solo es la autoexistencia de Dios una verdad fundamental teológica, sino que también es una verdad de profunda belleza. Hay una majestuosidad intrínseca en la idea de un ser que simplemente es, sin principio ni fin, la fuente de toda la existencia. Es una verdad que inspira asombro, reverencia y un sentido de lo sublime. La belleza no es solo estética, sino ontológica, una cualidad inherente al ser mismo de Dios. Esta belleza de la autoexistencia de Dios es la razón por la que artistas, poetas y músicos de todas las épocas han intentado, a su manera, capturar algo de su inefable grandeza. Es una belleza que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Una belleza que se experimenta en el alma. Es la perfección de su ser, la coherencia de sus atributos, la maravilla de su autosuficiencia que nos atrae y nos invita a contemplar su gloria. Debido a que Dios es autoexistente, Él es eminentemente digno de confianza. No hay posibilidad de que Él deje de existir, de que cambie su mente o de que sus promesas fallen. Él es la constante eterna en un universo de flujo. Cuando depositamos nuestra fe en el Yo Soy, estamos construyendo nuestra vida sobre el fundamento más sólido posible. Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Su fidelidad es tan inmutable como su ser. Esta confianza en un Dios inmutable y autoexistente es la base de nuestra paz interior. Nos libera de la ansiedad de tener que depender de realidades inestables. Podemos descansar en sus promesas, porque Él no puede mentir ni cambiar.
Su carácter es la garantía de su fidelidad. En Él encontramos un ancla segura para nuestra alma, una esperanza que no defrauda y una confianza que nos sostiene en cada circunstancia de la vida. Finalmente, la autoexistencia de Dios nos revela que Él no es solo el origen de todo, sino también el propósito final de todo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Romanos 11:36, Colosenses 1:16. Nuestra vida no tiene un propósito arbitrario. Está diseñada para glorificar al Dios autoexistente. En Él encontramos el sentido último de nuestra existencia, el verdadero significado de nuestra búsqueda de plenitud y felicidad. Vivir para su gloria es la respuesta más profunda a la pregunta ¿por qué existo? Esta verdad nos llama a reorientar nuestras vidas hacia su propósito. No somos el fin en nosotros mismos. Somos parte de un plan divino que culmina en la glorificación del Dios autoexistente. Al abrazar este propósito, encontramos una alegría y una satisfacción que ninguna otra cosa puede ofrecer, porque estamos viviendo en alineación con la verdad fundamental del universo. Nuestra vida adquiere un significado eterno cuando se vive para el eterno. Por lo tanto, querido oyente, que esta profunda reflexión sobre la autoexistencia de Dios no sea solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a una vida de profunda reverencia y comunión, que nos impulse a buscarle con todo nuestro corazón, a confiar en Él incondicionalmente y a adorarle con todo nuestro ser. Porque en la inmensidad de su autoexistencia encontramos no solo el misterio, sino también el amor más grande y la gracia más profunda. Él es el Dios que es, y en Él encontramos todo lo que necesitamos para ser. Que su yo soy resuene en su corazón y transforme cada aspecto de su vida. Amén.